Bueno, agradeciendo su puntualidad a todos por estar presentes en este webinar internacional, Diálogos y Saberes. Queremos dar la más cordial de las bienvenidas a este evento organizado por la Universidad Marista de Guadalajara, el área de posgrados de nuestra institución, a este webinar titulado Estrategias y prácticas de los líderes escolares exitosos, resultados de investigación. Ahora cedo la palabra a la doctora Leticia Rodríguez San Martín, quien va a dirigir este evento. Adelante, doctora. Muchas gracias, Toñito. Buenas tardes a todas y a todos. Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con este webinar sobre diálogos y saberes. La temática de hoy es estrategias y prácticas de los líderes escolares exitosos, resultados de investigación. Qué importante actualmente tener esa claridad de cuáles son esas estrategias y prácticas de esos líderes exitosos. Tenemos pues a nuestra gran expositora, la doctora Carmen Celina Torres Arcadia. Ella tiene un doctorado en innovación educativa y una maestría en administración de tecnologías de información del TEC de Monterrey. Fue directora del Departamento de Sistemas de Información, directora de la maestría en administración de tecnologías de información y además ha realizado proyectos en desarrollo regional, planeación estratégica, administración del conocimiento y en el propio universidad, en el TEC. Pues obviamente tiene amplia experiencia docente en el diseño de programas de estudio en el formato presencial y virtual. Y ahora que estamos en la virtualidad en gran porcentaje, pues qué importante el tema que nos va a presentar. Es coordinadora de la Red de Investigación de Gestión Educativa y también pues ha realizado varias investigaciones como socia del Consejo Mexicano de Investigación Educativa del CONIE. Actualmente realiza investigación sobre liderazgo educativo y es profesora en el Departamento de Gestión y Liderazgo del Tecnológico de Monterrey. Pues bienvenida, doctora Celina, pues muchas gracias por darnos esta plática. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Realmente pues es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes este espacio, este tiempo, este espacio cibernético, ¿verdad? Ahora que estamos ante estas nuevas realidades. Entonces voy a comenzar compartiendo los apoyos que tengo. La idea de esta charla pues va a ser compartirles algunos de los resultados de los proyectos de investigación en los que he participado a través de una red de investigación que hemos conformado aquí en México, una red de investigación en gestión educativa. Entonces no son solo los resultados del trabajo que yo he hecho, sino realmente es el trabajo de una colaboración con otros investigadores nacionales e internacionales. Entonces, pues gracias por el espacio y por invitarme, ¿verdad? Básicamente lo que quisiera compartirles durante esta charla tiene que ver con, primero, esta red de investigación, porque como les comento, es finalmente de donde proviene estos resultados que les voy a comentar. Luego, un poquito ver la parte teórica de los conceptos clave relacionados con liderazgo educativo y un liderazgo exitoso. No porque vayamos a dar una clase de la parte teórica y los autores que están ahí, sino solamente como para enmarcar estos recursos que les voy a comentar, ¿no? También en la parte de los proyectos de investigación, que básicamente los resultados que les voy a mostrar son de 3 proyectos que hemos llevado a cabo aquí en México, aunque hay otros que también están relacionados, pero básicamente sobre estos resultados son de 3 proyectos sobre liderazgo escolar exitoso, sobre directores de escuelas de bajo desempeño y directores de escuelas en contextos vulnerables, ¿no? Entonces, es básicamente resultados derivados de esos 3 proyectos. Y con eso, pues bueno, ¿qué es lo que sabemos de los directores exitosos? Y algunas prácticas solamente para ejemplificar eso que hemos encontrado en estos casos. Y pues compartirles un último resultado que recién acabamos de publicar
sobre el modelo para explicar el liderazgo escolar exitoso, particularmente en nuestro país, en México. Sé que la audiencia pues es internacional y lo que quisiera comentarles es que aunque estos resultados están basados en los proyectos que se han realizado aquí en México, estos proyectos realmente son parte de proyectos internacionales en donde hemos también comparado nuestros resultados, los resultados mexicanos, con los casos que se han documentado en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, también puedo comentarles algo al respecto y básicamente decirles que un director escolar exitoso en nuestro país no es muy diferente a un director exitoso en un país desarrollado como puede ser los ingleses, como pudieran ser los australianos, ¿verdad? Que tienen muchos recursos y que las escuelas son muy lindas y que vemos cosas muy interesantes que están haciendo allá. Y pensaríamos que el ser un director exitoso en un país con estos recursos, pues es diferente a lo que es ser un director exitoso en nuestro país. Y pues lo que encontramos es que no hay gran diferencia, ¿no? Si acaso algo muy concreto que no se los adelanto porque ya se los platicaré en el resto de la charla. Bueno, pues esto es lo que traigo yo preparado, pero pues entiendo yo que hay un espacio para preguntas y pues ahí espero más bien que ustedes también me compartan de sus experiencias y aprendamos todos, porque finalmente yo creo que todas las experiencias, conocimientos que se tiene, pues son válidos y que qué padre que tengamos espacios que nos permita compartirlos, ¿no? Entonces también espero escuchar de ustedes qué es lo que están haciendo. Entonces, bueno, lo primero, pues comentarles que estoy yo aquí presentando resultados de investigación que no he hecho yo solamente, sino que soy parte de una red que a su vez es parte de otras redes. Sabemos que hacer investigación en México pues no es muy fácil. Finalmente para hacer investigación se requiere recursos y a veces pues no es muy fácil tener recursos para hacer investigación, pero quiero decirles que el principal recurso, como en todo, es el capital humano, ¿no? Las personas, sus talentos, su deseo de hacer las cosas es el principal capital. Y aquí pues en la red de investigación en gestión educativa hemos tenido pues esa fortuna de que inició esto como un proyecto relacionado con el ISPP, que es una red internacional que investiga sobre directores escolares exitosos. Esta red inició en Inglaterra, en la Universidad de Nottingham, en donde el doctor Christopher Day empezó a hacer investigación sobre directores que eran exitosos y que pues le llamó la atención que estas escuelas en donde estaban estos directores estaban en zonas que él consideraba o se considera como zonas marginadas. Marginadas porque tienen población con alguna situación de carencia, ¿no? Entonces encontró que había escuelas ahí que eran mucho más exitosas que escuelas que estaban en mejores zonas de las ciudades. Entonces, al hacer esta investigación y presentar unos resultados en un evento internacional, pues encontró interés de otros investigadores y se conformó esta red de investigación que acaba de cumplir 25 años este año y que nosotros somos parte de esta red desde hace 10. Entonces, esto nos ha permitido y nos permitió pues arrancar este proyecto de investigar aquí en México quiénes eran estos directores escolares exitosos. Y así tuvimos también la fortuna de tener un apoyo por parte de CONACYT para documentar en aquel entonces 18 casos, ¿no? Era la meta que teníamos y esto nos permitió tener contacto con investigadores que se encontraban en los diferentes estados del país, porque la idea era tener una muestra de directores que representaran, pues ya sabemos que nuestro país es heterogéneo, ¿verdad? Entonces, representar el norte, el centro y el sur del país y ver, bueno, cómo estos resultados nos ayudaban a entender cómo era el liderazgo exitoso en México y compararlo con los resultados de otros países, ¿no? Porque vamos a ver que esta red pues ha seguido creciendo, aunque México fue el primer país de habla hispana que se sumó a la red y que nos tocó hacer la traducción de los instrumentos, pues se han seguido sumando más países, ¿no? Y de habla hispana en Latinoamérica. Y pues es una red que creo yo que podría representar el esfuerzo más sostenible, más sostenido en el tiempo de investigar sobre el liderazgo exitoso utilizando el mismo protocolo, ¿verdad? Porque podríamos pensar que sí hay, incluso pues sabemos hay investigadores muy renombrados en este tema,
pero hablar de cuántos casos se han documentado a nivel internacional siguiendo el mismo protocolo, pues no hay otro que yo al menos tenga conocimiento. Y después, fíjense que ya como red, pues te va pasando que vas conociendo otros colegas de otras redes y nos invitaron a sumarnos a esta otra red que es el ISLDN, en donde ellos están enfocados sí al liderazgo escolar, pero particularmente lo que ellos llaman el liderazgo en situaciones de vulnerabilidad. Y esta red pues también nos ha permitido explorar ese otro aspecto y que sabemos que en nuestro país pues es una realidad. Si hablamos de que el 60% de la población está en pobreza, más o menos, ¿verdad? Y que de ese 60 el 40% está en pobreza extrema, pues tendríamos que darnos cuenta que cuando hablamos de educación, de las instituciones educativas, pues que atienden a esa población, pues también se encuentran en la misma situación de vulnerabilidad. Entonces, esta red, que también es una red más joven que la ISSPP, tiene alrededor de 15 años esta red, también nos proporcionó sus protocolos y estuvimos haciendo investigación sobre directores en escuelas en contexto vulnerable. Y luego pues nos metimos un poco, ya que estábamos ahí, a ver ese tema de la justicia social, que a mí en lo personal pues me ha llamado mucho, ¿no? O sea, pensar en un director escolar exitoso que no atiende el tema de justicia en su institución educativa, pues no me parece lógico, ¿no? O sea, si hablar del éxito de una escuela tiene que ver con que los niños, que es el objetivo de las escuelas, ¿verdad? Que los niños se formen, se desarrollen y tengan las mejores oportunidades en igualdad, pues pensar que en una escuela que eso no se logra porque hay una situación de injusticia, pues no queda con el tema de un director exitoso, ¿no? Entonces, aprendimos mucho de ese proyecto con esta red del ISLDN, porque nos ayudó a ver el liderazgo escolar con este otro sentido, ¿no? A tal grado que el último libro que escribimos dentro de la red, que es este que está acá, de esta orillita, precisamente ese nombre le pusimos, Liderazgo Educativo para la Justicia Social, y nos permitió pues sacar así como ejemplitos, ¿no? De los casos más emblemáticos de directores exitosos, los casos más emblemáticos de directores de escuelas de bajo desempeño y los más emblemáticos de esas escuelas en contextos vulnerables. Precisamente pues para perfilar cómo son los directores escolares en nuestro país. Entonces, bueno, esa es la red de investigación en gestión educativa, de la cual pues lo que les puedo decir es que quienes están ahí y participan ahí documentando casos, pues lo hacen con el interés de aportar, ¿verdad? Y de sumar conocimiento, que si sabemos quienes hacemos investigación, pues ese es el objetivo. Podríamos pensar que es muy padre publicar libros y artículos y demás, pero si no logramos que eso que estás investigando, esos resultados lleguen a algún lado, que son los que nos interesa que tomen esta información, pues nos sirve de poco, ¿no? Yo quisiera, y por eso me entusiasma mucho cuando me invitan a charlas como esta, pues porque hay oportunidad de platicarles de qué estamos haciendo y si hay algo que pueda servir ahí, pues qué padre que se pueda aprovechar. Entonces, en cuanto a los referentes teóricos que les quiero compartir, pues una cosa que tiene que ver con el director escolar es que se ha estudiado por mucho tiempo y sabemos que al menos sería el segundo factor que tiene mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes, entendiendo que el primero pues son los profesores, ¿verdad? Los profesores serían los que están frente a grupo, finalmente son los que tienen contacto con el niño, con el adolescente, y es ahí, pues ahí está, digamos, el principal factor. Pero si vemos que el director escolar como en su rol es el que genera esta cultura dentro de la organización, dentro de la escuela, y esto finalmente afecta al profesor, pues entonces podríamos pensar que realmente el rol del director es fundamental, porque ustedes como profesores, ustedes como directores, pues sabrán que la cultura, el ambiente, lo que rodea a la persona, pues a veces lo dice todo, ¿no? Dicen por ahí, yo creo que sí es cierto, si alguien se va de una empresa, muchas veces no se va porque la empresa no es lo que quiere,
sino porque el ambiente que tiene dentro de su organización pues no es propicio, ¿verdad? Y hay quien se va así muy exacto y dice, pues es que esta persona no renunció por el trabajo, ¿verdad? Renunció por el jefe que tenía, porque las condiciones laborales no le daban, ¿verdad? Para estar bien. Entonces, así creemos que es importante esta figura del director y sabemos también, porque también ya hay investigación al respecto, que el mayor impacto se da cuando las instituciones educativas están en situaciones de desventaja. Y eso pues también lo hemos constatado en los casos que hemos documentado en México, porque al principio que solamente nuestro alcance era directores exitosos, pues sí nos topamos con directores que estaban en zonas marginadas. Claro que en aquel entonces todavía no estábamos con esa otra categoría de investigación, pero sí fue para nosotros muy revelador el darnos cuenta que estos directores en esas zonas marginadas o con situaciones difíciles, pues todo el esfuerzo que hacían para ayudar a que la comunidad escolar se moviera de esa situación a una situación mejor y de bienestar, no nada más impactaba a los niños que estaban asistiendo a la escuela, empezaba a impactar a las familias de estos niños y por ende a la comunidad en donde estaba la escuela. Y por eso sí creemos que esto que encontró Bolívar y Murillo pues tiene mucha resonancia, ¿no? Sí es en nuestro país una realidad. Esos directores que logran hacer cambios dentro de la escuela empiezan a permear ese bienestar a la comunidad. En cuanto al director exitoso, fíjense que ahí lo que tenemos es que es realmente el director en su estrategia, por decirlo así, de generar condiciones de éxito para la escuela, el generar esta cultura, una cultura en donde no es él el protagonista, sino que genera una cultura de colaboración. Porque realmente hay tanto que hacer en una escuela. Ya no les digo las de contexto vulnerable, que claro que por todos lados vamos a ver que hay áreas que requieren ayuda, pero en una escuela en regular, con las condiciones normales, hay tantas cosas que se tienen que hacer, tantas cosas que requieren atención, que humanamente pues no es posible que el director haga todo. De por sí ya sabemos, que, porque también hay muchos estudios al respecto, que la carga laboral de los profesores pues excede con mucho sus horas de trabajo legales, ¿verdad? Y que los directores pues siempre están ahora sí que saturados. Eso es aquí en México y en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Es uno de los temas de investigación. La carga de trabajo de los directores, el nivel de estrés en el que viven, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero decirles que de los directores exitosos que nos tocó documentar, pues no es que yo los viera que estuvieran totalmente relajados y muy en paz, ¿no? Pues sí, tenían una carga de trabajo, pero sí fue una constante darnos cuenta que estaban muy bien arropados y apoyados con toda la comunidad escolar. Y eso tiene que ver con esta cultura, ¿no? De una cultura en donde todos tienen algo que hacer dentro de la escuela, pero claro que de una manera ordenada que permite que esos trabajos, esos apoyos, pues generen resultados positivos. El otro aspecto tiene que ver con algo que el doctor Christopher D., que si se acuerdan les comentaba que fue el fundador del ISSPP. Él, dentro de todo lo que ha estado investigando, porque él sí recibe, digamos, todos los casos a nivel internacional, lo que he encontrado es que es ese sentido de equidad y de justicia, ¿verdad? Lo que determina un director escolar exitoso, ¿no? Y la otra idea que también quisiera resaltar mucho, pues no se ha encontrado un caso de una escuela exitosa en donde no esté un líder talentoso. O sea, esa relación es real. Piensen ustedes, ¿no? Oye, la escuela es muy exitosa, pero el director no lo es tanto o no es tan talentoso. Pues no, menos en lo que nosotros estuvimos haciendo investigación, no lo encontramos. ¿Cómo se analiza toda esta literatura? Si se fijan, miren, de este lado, aquí tenemos el desempeño de los estudiantes, que es lo que todo el mundo estamos buscando, ¿verdad? Porque si pensamos que es un director exitoso, pues aquí es donde tiene que estar el resultado. ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están los estudiantes? Pero vemos que mucho de lo que se observa cuando se analiza este desempeño de los alumnos,
pues a veces le ponen mucha atención a esta parte de los antecedentes familiares y el contexto. Ya no está así, pero hace, ¿qué será? Por lo menos hace 2 años o 3 años que yo estuve checando unas escuelas aquí en México, precisamente porque ya ven que se publican los resultados que tienen las escuelas. Y así como se ponía el resultado que había logrado los estudiantes de la escuela, venía ahí en la misma página la información sobre el nivel de pobreza de la zona. Y esto tiene una lógica porque hay muchos estudios que encuentran que hay una relación entre las condiciones de las familias y el contexto y el desempeño de los alumnos. Pero pues realmente creo que es así como, pues si eso está así, pues ¿cómo le hacemos para que no afecte tanto, verdad? ¿Cómo le hacemos como país? ¿Cómo le hacemos como educadores para que si ya sabemos que esto es un factor que puede afectar el desempeño de los alumnos, bueno, ¿de qué manera compensamos eso? Más bien, mi impresión cuando estuve revisando esta información era que más bien era justificar un mal desempeño de los estudiantes. Lo que se ha encontrado cuando está investigándose sobre esto es que aquí es donde entra la figura del director escolar, porque es él que a través del ejercicio de su liderazgo puede generar estas condiciones de la cultura que tengan un efecto sobre los resultados de los estudiantes. ¿Okay? Porque si nada más nos quedamos con la sensación de que, dado que el contexto, dado que la familia, pues entonces aquí ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces, y ahí les adelanto un poco, ¿no? Fue algo que encontramos con los directores de escuelas de bajo desempeño. Los directores de escuelas de bajo desempeño no eran directores que no trabajaran, eran directores que realmente estaban cansados, estresados, lidiando con muchos problemas dentro de la escuela, fuera de la escuela. Incluso una directora estaba demandada por un problema que hubo con un padre de familia. Bueno, ya se pueden imaginar toda la tragedia ahí completa en la escuela. Pero el discurso que tienen estos directores es que ellos están haciendo todo lo que se les pide que hagan. O sea, ellos no están incumpliendo en su función de directores. Pero que, pues es que el niño viene de una familia en donde el papá está en la cárcel, en donde no vive con los abuelitos, en donde pues nadie se ocupa del niño. Pues esa es la realidad del niño y entonces pues ¿qué podemos hacer? Pues no hay nada que hacer. Y lo que les quiero decir es que esa forma de ver el problema, pues nos inhabilita para hacer algo. Y entonces, ¿de quién acaba siendo este problema? ¿No? Si el niño está en la escuela, pero no es de la escuela, ¿quién es el que tendría que intervenir ahí para ayudar a este niño que está en esa situación de desventaja? Pero la esperanza, ¿verdad? Que tenemos, porque lo vimos, porque sí es real, porque no es ficticio, no es algo que pasa en otro país, lo vimos en nuestro país, pues que cuando los directores escolares ejercen un liderazgo efectivo, generan una cultura que es capaz de identificar esas carencias, esas necesidades, y entonces no el director, sino la comunidad escolar, ¿verdad? Y las instancias que puedan estar por ahí, pues entran a que este desempeño de los alumnos pues se dé y que el bienestar del niño se dé. Entonces sí es factible mover, ¿verdad? Este esquema en donde vemos que todo dependería de un contexto y de la familia cuando hay una escuela en donde sí se puede gestar pues estas condiciones favorables. Entonces, ya les había adelantado un poquito de los proyectos de investigación de donde derivan estos resultados. Son 3, ¿verdad? Uno de ellos, que fue con el que comenzamos, fue el de directores exitosos. Luego nos costó un poco más de trabajo, pero sí convencimos a algunos directores de participar en el proyecto, porque son casos que se documentan, se entrevista al director, se entrevista a padres de familia, los profesores, los estudiantes, no los puse aquí, pero también entrevistamos a los estudiantes, para entender cómo se da el liderazgo en la escuela. Entonces, claro que con los directores exitosos, pues era un reconocimiento a su trabajo. Entonces, relativamente fue sencillo, ¿verdad? Convencerlos de participar, pero en el caso de los directores de escuelas de bajo desempeño, pues allí fue una
una situación diferente, porque pues el ofrecimiento fue entender la situación que se estaba dando en la escuela y dar asesoría, ¿verdad? Para ayudar al director a encontrar a lo mejor aquellos aspectos que hacía falta identificar y que hacía falta atender. Entonces, bueno, sí logramos documentar algunos casos ahí, hicimos una selección para el libro que les comentaba, que es donde basa estos resultados. Y el tercer proyecto, pues es el que proviene de esta segunda red que les comentaba, en donde trabajamos con directores de escuelas en zonas vulnerables, donde realmente pues también aprendimos mucho. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos ahí? Pues miren, básicamente 5 cosas, ¿verdad? 5 cosas que son las que les vengo a comentar, que está muy simplificado, pero que yo creo que sí nos ayuda a entender cómo se da esta dinámica. ¿Qué sería el core de lo que se está buscando cuando hablamos de un liderazgo exitoso? Pues de una cultura escolar que esté enfocada en mejorar. Porque nunca estamos completos, nunca estamos al 100, eso pues no nada más las escuelas, ¿verdad? Todos estamos en esa situación, pero tener una cultura que me permita identificar cuáles son las áreas de oportunidad y trabajar en ellas sin desanimarme, ¿verdad? Porque a veces no salen bien las cosas a la primera. Eso es lo que realmente podríamos observar como resultado en una escuela que es exitosa. ¿Cómo construye esto el director? Lo que nos parece que es el core, el origen de la construcción de esta cultura de mejora continua, son las habilidades socioemocionales del director. Este trabajo que tiene que ver con las habilidades socioemocionales lo he estado yo trabajando particularmente con un estudiante doctoral que ya está por graduarse, primero Dios, ¿verdad? El próximo semestre. Entonces ella está en la parte preliminar de sus resultados porque empezamos a trabajar con este tema de las habilidades socioemocionales al darnos cuenta que pues para vida de entender y subsistir en un ambiente tan complejo como es la escuela, pues tenía que haber algo, ¿verdad? Más allá de la persona, porque luego viene la idea de que el líder nace y demás, pero pues no. Aquí estamos hablando de un liderazgo que se va formando con el tiempo. Entonces, el tema del director como un modelo, utilizando sus habilidades socioemocionales, surge como un tema básico. Luego, cómo el director organiza la escuela, teniendo en cuenta los recursos que están disponibles. Luego, cómo promueve la mejora continua, no nada más en la parte educativa, sino también en la parte administrativa de la escuela. Cómo se enfoca en quitar piedras del camino a los profesores, cómo le hago para que tengan los recursos, cómo le hago para que tengan las condiciones. Y el último aspecto que parecería muy cosmético, pero que es poderoso, es la parte de la infraestructura digna. Cómo una escuela que se ve bien genera un ambiente propicio para que las personas se sientan bien y puedan participar. Este es el aspecto que en los casos internacionales no es muy mencionado. Es más, yo creo que no lo veo muy presente en los casos que me ha tocado leer de otros países. Y aquí pues incluso cuando me ha tocado presentar resultados de México en algún foro internacional, pues un poco criticado, ¿verdad? Porque me dicen, pues es que es como muy cosmético el que una escuela se vea bien y pensar que entonces todo está bien. Pero en la cultura de nuestro país probablemente para nosotros sí cuenta. Es decir, cómo se ve una escuela sí impacta el qué es lo que está pasando dentro de esta escuela. Y en eso pues tenemos los casos en donde algunos directores nos han expuesto su idea al respecto, ¿no? Que ya les platicaré. En cuanto al tema de las habilidades socioemocionales por parte de los directores, fíjense que hay modelos que explican las habilidades socioemocionales, pero básicamente son 3 de las habilidades socioemocionales las que ranquean más altas en los casos de los directores exitosos. La primera tiene que ver con la generación de opciones. Y esta generación de opciones es algo realista, es decir, qué condiciones tiene la escuela, qué recursos tiene la escuela y ante los problemas que tenemos que enfrentar y entonces proponer y ayudar a que la comunidad en su conjunto proponga soluciones a los problemas que tiene la escuela. Entonces, recuerden que esta información viene desde el director, pero también de los profesores, de los padres de familia y de los alumnos.
quienes perciben esto en el director. El otro aspecto de habilidad socioemocional es el comportamiento prosocial, es decir, que las soluciones pues no nada más favorecen a unos, ¿verdad? Y a otros no, sino cómo las soluciones que se van proponiendo tienen ese efecto social, es decir, cómo nos beneficiamos todos, cómo como sociedad vamos generando condiciones que sean favorables para todos. Y el tema de la escucha activa, que yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo, pues ¿cómo puedo mejorar algo si no escucho a los que están ahí, que tienen los problemas? Entonces, este es otro de los rasgos importantes de un director exitoso, esa capacidad que tiene para estar y escuchar. Y algunas de los aspectos que recuerdo de algunos directores era cómo se salen de su oficina, ¿verdad? Y a veces están en la puerta de la escuela porque son los que reciben a los alumnos al llegar y cuando se van los alumnos son los que están en la puerta para despedir a los alumnos. Y en ese inter estar en comunicación con los niños, con los padres de familia, de una manera a la mejor informal, pero cómo todo esto da una sensación de cercanía, ¿verdad? Y que tiene que ver también con nuestro modelo educativo, ¿no? ¿Cómo le hacemos para ayudar a que este director pues esté y se sienta presente? El otro aspecto que les comentaba es ese tema de organizar la escuela, ¿no? Y el organizar la escuela no nada más es lo que pasa dentro de la escuela, sino también lo que pasa fuera de la escuela, cómo la escuela se vincula con otros organismos, con otras instituciones, y esto le permite incluso acercar recursos a la organización que no necesariamente son fáciles, ¿no? Por ahí un director que ofrece varios idiomas a los niños como parte de su formación, cuando realmente la escuela pues no tiene los grandes recursos para tener profesores de 5 idiomas, ¿no? Pero la relación que logra tener con algunas embajadas pues le permite tener esos convenios que mandan profesores para que hagan su servicio social y finalmente pues tiene un recurso que no es fácil, ¿verdad? Pero que otra vez pues se da a la escuela y que eso va otra vez generando ese sentido de que sí se pueden resolver los problemas. El asunto de definición y clarificación de roles también creo que es un tema que parecería obvio, pero fíjense cómo encontramos muchos de estos directores que dedican mucho de su tiempo o algo de su tiempo a que cada quien sepa realmente qué es lo que le corresponde hacer en la escuela, cuáles son sus responsabilidades y también cuáles son sus obligaciones, ¿verdad? Porque de alguna manera, una problemática que a veces ven los directores es que si los padres de familia quieren hacer más de lo que les toca, pues se pudieran estar entrando en conflicto con otros dentro de la escuela, ¿no? Por ejemplo, un padre de familia que se presenta en el salón de clases, pues ya modificó ahí la dinámica del salón de clases. Entonces, poder delimitar cuáles son los espacios y las condiciones de cada quien ayuda a que cada quien también asuma la responsabilidad de lo que le toca hacer, ¿no? Y no sé cuánto tiempo me queda, pero vamos aquí en el 3. No sé, Leti, ¿cuánto tiempo me queda? Aún tiene tiempo, todavía estamos a buen tiempo. Bueno, Sí, entonces, gracias. gracias. En este sentido, fíjense, el tema de evaluación y seguimiento del desempeño de los estudiantes, encontramos directores casi obsesivos con este tema de que sabían cada niño en qué situación estaba, aparte de su desempeño académico, estaba el director ayudando al profesor para que pusiera especial atención a tal cual niño que traía tal situación, poder comunicar esto en las asambleas, tanto del personal académico como de los padres de familia, y esta información no nada más como para decir aquí hay un problema, pero también a veces para celebrar los avances que se tiene dentro de la escuela, pues es un factor clave, ¿verdad? Un director que no sabe cómo están los niños, cómo están los adolescentes, pues dónde está ahora sí que la capacidad que tiene para identificar esas áreas de oportunidad y entonces no él, sino toda la comunidad movilizarse para resolver o atender alguna carencia, ¿no? El tema aquí es también cómo hay directores, que este caso que les platicaba al principio de los directores de escuelas de bajo desempeño,
cómo percibían las situaciones, por ejemplo, de injusticia, cómo de alguna manera justificaban el bajo desempeño de los alumnos y hacían que el director no se sintiera involucrado con esos resultados académicos, ¿no? Porque pues ellos genuinamente decían, yo estoy haciendo todo lo que la Secretaría de Educación me pide que haga, pero este niño trae estas situaciones y yo no, pues aquí está, ¿verdad? Aquí está, pero no podemos hacer nada por él. Y como otros directores, de esos directores exitosos que les platico, al darse cuenta de estas circunstancias de estos niños, pues movilizan a no nada más el profesor que está atendiendo al niño, sino cómo toda la escuela de alguna manera puede empezar a notar que hay una situación difícil o de injusticia y entonces toda la escuela tener una acción al respecto, ¿no? Por ejemplo, un director decía, bueno, pues me doy cuenta de que hay niños que no pueden tener el uniforme porque la situación económica de sus familias no se los va a permitir. Entonces, el uniforme es importante. Aquí en el estado hubo un gobernador que dijo que no se necesitaba uniforme, entonces que las escuelas podían ir como quisieran, bueno, pues hubo mucha crítica al respecto. Pero este director decía, no es que el uniforme es importante porque es una manera de ayudar a que todos los niños se sientan parte de la escuela. Y al portar el uniforme, pues ya no importa realmente tu condición económica de tu familia. Tú vienes a la escuela con el uniforme que nos hace a todos sentirnos parte de. Entonces, arma una campaña en la escuela con los profesores, con los padres de familia, para que se reciclaran los uniformes. Y aparte, fíjense cómo esto generó un sentido de solidaridad, ¿verdad? Porque de todos modos esos niños que van creciendo pues van dejando sus uniformes, entonces pues no era gran problema que esos uniformes pues fueran parte de algo que la escuela podía recuperar y reutilizar con otros niños que tenían dificultades. Igual puedo comentarles ejemplos, ¿verdad?, de profesores y de directivos cómo se han volcado a resolver temas que a veces dices, es que no tiene esto que ver con la escuela, como un tema de salud. Bueno, pero pues si es un problema de la comunidad, ¿cómo le hacemos como comunidad para atender esta problemática, ¿no? Con la instancia correspondiente o como institución. Y yo creo que ahí es donde viene ese sentido de la justicia, ¿no? Si nosotros no podemos ver una situación de injusticia, mucho menos vamos a poder hacer algo al respecto. Y eso yo creo que es como sociedad lo que tendríamos que estarnos planteando, cómo las escuelas, cuando no atienden una situación de injusticia, la están validando. Y al validarla, pues entonces simplemente queda como normal, ¿verdad? Oye, este niño que está muy bien en matemáticas, que ganó el estatal de matemáticas, pues ya no va a venir a la escuela porque tiene que trabajar. Y entonces diríamos, bueno, pues es que así es, porque su familia requiere que su salario. Y si eso lo aceptamos, pues estamos entonces diciendo que eso está bien que pase. Pero si esa situación injusta nos hace pensar, bueno, ¿y cómo le hacemos para que este niño no deje la escuela, aunque su familia requiere el ingreso? ¿De qué manera podríamos ayudar como institución educativa o cuál instancia sería la que tendría que atender esta situación? Pero aceptar una situación injusta, pues otra vez nos hace ser injustos, ¿verdad? Creo que una labor aquí que encontramos en estos directores exitosos es que sí las pueden identificar, sí pueden involucrar a la comunidad escolar para darse cuenta de una situación injusta y entonces como comunidad actuar al respecto. El otro tema que también tiene que ver con este tema de la justicia es cómo estos directores se enfocan en generar a través de actividades extracurriculares lo que le esté faltando a la escuela, ¿no? Si hay un sentido de falta de pertenencia, bueno, pues cómo a través de concursos internos, externos, logro que los niños participen, que los padres de familia participen. Oye, es una escuela en donde la zona pues no les permite a los niños tener un equipo de cómputo o tener actividades como aprender a tocar un instrumento o un deporte. Bueno, ¿cómo la escuela pudiera ofrecer a estos niños esas condiciones que en sus casas, en su comunidad, pues no las van a tener, ¿no? Y todo eso finalmente, pues generando un sentido otra vez de pertenencia y de logro. Y el último aspecto que les voy a comentar, pues es este tema de la infraestructura, que ya les había dicho, bueno, pues que sí podría ser algo muy cosmético, pero que mientras que no esté resuelto, pues
no mandamos un mensaje adecuado de decir, bueno, esta escuela es exitosa. Y una directora me decía, bueno, pues es que si el niño viene a una escuela que está descuidada, pues qué tipo de educación estará recibiendo si la escuela está descuidada. Si la escuela no está digna, pues entonces la educación que se le está dando, pues no necesariamente se percibe así. Pero si nosotros aseguramos que el espacio que nos rodea es un espacio agradable, pues entonces mandamos ese mensaje, ¿no? Por ahí me tocó estar en una reunión con padres de familia en un tema de observación del estilo de liderazgo del director y un ejercicio que hicimos fue preguntar a los padres de familia qué era lo que ellos, desde su percepción, la escuela requería mejorar. Lo mismo hicimos con los profesores y lo mismo hicimos con los estudiantes, porque era un ejercicio para ayudar al director a percibir esas áreas de oportunidad o de mejora que podía tener la parte de la escuela, de la infraestructura de la escuela, que a veces por ceguera de costumbre ya no nos damos cuenta, ¿no? Lo que dicen que si lo vemos todos los días así, pues me acostumbro a verlo y dejo de darme cuenta que ahí hay algo que puedo mejorar. Entonces, en una de esas reuniones, una madre de familia comentó, dice, yo vengo a dejar a mi hijo a la escuela y siempre que venimos caminando, pues el terreno que está a un lado de la escuela, que es un baldío, dice, está lleno de basura, está lleno de escombro y bueno, cuánta cosa quieran ver ahí. Entonces dice, y tengo una sensación de que dejo a mi hijo en un basurero. Claro que la escuela pues no está como un basurero, pero está a un lado de ese basurero. Entonces, el escuchar esta madre de familia referirse de esa manera a algo que podríamos pensar que es cosmético, que no debería de afectar el resultado, pues ahí está, porque finalmente pues somos emociones, ¿no? Entonces, fue revelador para el director escuchar esto. Claro que no era que la escuela tuviera que ir a limpiar el baldío que estaba a un lado, era algo tan simple como hacer un reporte a las autoridades y hacer el ejercicio de que se tuviera que hacer esa limpieza y pues ayudar a mejorar, ¿verdad? De esa manera, pues la imagen que tenía la escuela. Entonces, de ese tipo de cosas estamos hablando y que lo ponemos dentro del modelo de los directores escolares exitosos, pues como la parte más superficial, como lo que es más visible de estas escuelas, ¿no? Yo estuve visitando esas escuelas y puedo decirles que siendo públicas, porque fueron escuelas públicas donde hicimos esta investigación, pues algunas compiten con escuelas privadas por toda esta dinámica que han logrado en las escuelas de asegurar que la infraestructura pues sea una infraestructura digna, ¿no? Y cómo esto finalmente lo logra el director, pues desde estas habilidades socioemocionales que le permite vincularse adecuadamente con la comunidad escolar y generar estructuras organizacionales acordes a las necesidades de la escuela. Había directores que de repente les faltaba tener ciertos profesores con ciertas credenciales, bueno, cómo se las ingeniaban finalmente para lograr cubrir esas posiciones, incluso pues determinar ciertos horarios para ciertas actividades porque tenían corto el staff de apoyo, ¿no? Entonces la estructura organizacional es importante, adecuada a las necesidades y luego pues fomentar esas prácticas educativas y administrativas de mejora continua, asegurar esos materiales y métodos educativos y pues finalmente esa parte de la infraestructura, ¿no? En la parte de las habilidades socioemocionales que les comentaba, pues comentarles aquí muy brevemente, este es el modelo que estuvimos utilizando para hacer esta parte del análisis, pues la parte que sale mucho más visible, y es obvio, ¿verdad? Es la que tiene que ver con el tema intrapersonal e interpersonal. Y en las gráficas que hicimos para comparar la parte de los directores que son exitosos versus los que son de bajo desempeño, no encontramos grandes diferencias, sino es que hay algunos puntos que los directores de bajo desempeño califican más alto. Fíjense. Y ahí creo que mi pensamiento como investigador es
cómo es que un director escolar que es exitoso, pues es más estable en sus indicadores, ¿verdad? De las habilidades socioemocionales, y los que son de bajo desempeño, pues como que tienen picos, pero parte precisamente de esa, a veces yo pienso que se da una desconexión con el contexto, con la realidad de lo que pasa en la escuela, y a veces mucho de su esfuerzo va más de cumplir con lo que tienen que hacer, que ya es mucho. Quiero decirles que ya es mucho lo que tiene que hacer un director en términos generales, pero que no está a veces tan apoyado por la comunidad, precisamente por ese tema de lo que son estas habilidades socioemocionales. Y si vemos aquí, el punto que califica más alto de un director exitoso, pues es precisamente esta generación de opciones para la escuela, y el tema de este comportamiento prosocial que les comentaba, y la escucha activa. Ahora, la parte intrapersonal, que aparece muy baja, no necesariamente creo que sea porque no esté desarrollada. Yo creo que sí está desarrollada, pero es la menos visible para los informantes. E incluso para el propio director podría ser no tan visible. Pero estas que están acá, realmente para sostenerse en el tiempo, pues requerían de estas otras interpersonales. De tal manera que lo que visualizamos en esta última prueba de análisis, de comparar todos estos casos, es como un director escolar exitoso pues se convierte en un role model de estas habilidades socioemocionales, y ayuda a que tanto los profesores, los padres de familia, los estudiantes, pues también desarrollen sus habilidades socioemocionales. Y esto permite sostener, pues esto que estamos viendo aquí, que desde lo más aparente, desde lo más visible, hasta esas partes que no se ven, como sería la organización de la escuela, pues se mantenga en el tiempo, ¿no? De tal manera que si habláramos de estos directores, que les corresponde, ¿verdad? Identificar las áreas de oportunidad de la escuela, les corresponde también encontrar la manera de quitar esas áreas, esos piedritas que están ahí que dificultan, y asumirse con ese rol, ¿no? La escuela va a ser de alguna manera el reflejo de lo que un director pueda transmitir a la comunidad escolar, y que de esa manera las escuelas pues sí se conviertan en esa oportunidad de movilidad que todos queremos que se dé en nuestro país, y que tengamos escuelas justas en donde la justicia pues se viva, porque así es como la aprendemos, ¿verdad? Viviéndola, y el líder escolar pues es señalado como el que le toca, ¿verdad? Le toca tener este rol en las escuelas. Y yo con esto pues ya quiero dar por terminada la charla, agradeciéndoles su atención, y pues invitándolos también a que asuman el rol que les toque, ¿verdad? Donde se encuentren, a hacerlo pensando que de alguna manera pues estamos construyendo una sociedad más justa, ¿verdad? Desde donde estamos como educadores, como directores, como administrativos, pues cómo nos toca a nosotros vivir estas experiencias y coadyuvar en la construcción de esta sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Celina. Pues vamos a pasar a las preguntas. Ya tenemos una de ellas y leo la que Lili nos hizo llegar. Les pido a los demás que si quieren ustedes hacer una pregunta, le escriban para darle respuesta. ¿Hasta dónde es pertinente mi actuación como director fuera de la escuela? Es decir, al tratar de ayudar a un niño violentado, sé que puedo meterme en problemas legales y familiares. ¿Cómo ayudo sin dañar mi integridad como persona y como directivo? Bueno, sabemos que hay instancias legales que son quienes atienden estos casos, y que eventualmente lo que el director le corresponde, y al profesor y a cualquiera que se dé cuenta de una situación de esta naturaleza, es a través de los protocolos correspondientes denunciar, ¿verdad? No porque le toque a él ser testigo o demás, pero sí creo que es parte de los protocolos institucionales y los que se generan dentro de una escuela, los que pueden ayudar a darle apoyo a este niño que tenga una situación de esta naturaleza. Porque precisamente yo creo que es este sentimiento de que es que me voy a meter en problemas,
lo que a lo mejor nos hace ser espectadores de una situación de injusticia, esta o cualquier otra. Pero si se arman los protocolos adecuados, apoyados en los protocolos externos dentro de la escuela, yo creo que es una manera, no nada más de que sea el director el que de alguna manera tenga que darle seguimiento a todo este asunto, sino que se convierta en algo, no este caso específico, no quiero pensar es un solo caso, sino como escuela, como dentro de nuestra cultura escolar, estamos alerta a estos casos y sabemos cómo atender estos casos que se presentan, ¿verdad? Entonces, no le tengo una respuesta ABCDF, pero sí decirle a este director, bueno, ¿cuáles son tus protocolos dentro de tu escuela, apoyados en esos protocolos externos para atender estas situaciones? Y no nada más por este niño, sino por todos los niños, niñas que pudiera estar ahí en la escuela con una situación similar. Y de esa manera no nada más se convierte en una responsabilidad del director, sino una responsabilidad de toda la comunidad escolar, ¿sí? Estar atentos y alerta ante estas situaciones. No sé si con esto respondo su pregunta. Yo creo, Celina, que sí está muy bien respondida. Creo que en base a esos parámetros internos que tengan en la institución, se puede hacer muchísimo. Y claro, ¿verdad? Pues ejercer esa posición fuera de la institución, que son nuestras casas, son los hogares de estos niños. El doctor Raúl Herrera dice, muchas gracias, doctora Celina, los trabajos que realiza con las redes internacionales son de enorme valor y trascendencia. Felicidades. El maestro Edgar Chávez dice, muchas gracias, doctora Celina, felicidades por la claridad y objetividad de lo expuesto. El doctor Raúl nos comenta, ¿cuáles son las principales condiciones que permiten clasificar una escuela en entorno vulnerable? Son básicamente dos, ¿verdad? Una tiene que ver con que la zona en donde se encuentra la escuela se considere, se considere en los parámetros de vulnerabilidad. En nuestro país tiene que ver con pobreza, generalmente, pero también hay un indicador de violencia, ¿verdad? Que está relacionado con zonas vulnerables. El otro aspecto tiene que ver con que en la escuela se atiendan niños que tienen una o más carencias, ¿verdad? Porque no nada más hablamos del tema de pobreza, recuerden, este proyecto pues es a nivel internacional, entonces habrá países en donde no necesariamente la pobreza es el principal foco de vulnerabilidad, también es donde están atendiendo, por ejemplo, migrantes, niños que son migrantes, niños que tienen alguna capacidad distinta o discapacidad, también se les considera como población vulnerable. Muy bien, muchas gracias, doctora Celina. Hay otra pregunta de Basti que dice, ¿este modelo es aplicable en el ámbito empresarial? Yo creo que sí, en el sentido de que finalmente la escuela es una organización, las empresas son organizaciones y las organizaciones pues están formadas por personas, ¿verdad? Somos seres humanos y ahí finalmente creo que este aprendizaje que tenemos en las escuelas pues sí puede ser de alguna manera llevado y adaptado a otro tipo de instituciones o organizaciones. Como sucede también, ¿verdad? A veces tenemos aprendizajes en la industria y vemos, bueno, cómo eso pudiera tener alguna práctica concreta que pudiera ayudar a favorecer cómo administramos mejor las escuelas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que sí, no estamos, yo creo que las organizaciones en general tienen ciertos aspectos comunes y yo creo que ahí sí podríamos encontrar una manera de adaptar, ¿verdad? Si fuera necesario. Muy bien, muchas gracias, doctora. Lili nos vuelve a escribir y dice, muchas gracias, doctora. Me encantó todo lo que expuso. Felicidades. Y también comenta, me quedó muy claro, muchas gracias. El doctor José Guadalupe dice,
Gracias, doctora Celina, por la practicidad de su plática para llevarla a la realidad escolar en nuestro contexto mexicano. Rosendo Corona dice, muchas gracias, doctora Celina, por compartirnos sus investigaciones y su sensibilidad hacia las situaciones de mayor necesidad. Lourdes Ramírez comenta, me parece muy interesante el que se esté dando prioridad al trabajo emocional y no solo el cognitivo. Felicidades. Si me permites ahí, Leti, hacer la Sí, claro. observación, porque creo que es algo que acaban de comentar es muy importante. ¿Cuál es el perfil de un director escolar? O sea, ¿cómo contratamos a los directores? ¿Cómo se capacita a los directores? A veces se invierte mucho tiempo, muchos recursos en capacitarlos en aspectos administrativos, pero muy poco se le da apoyo en la parte socioemocional. Y precisamente creo que es un tema que tenemos pendiente, no nada más en nuestro país, en otros países, ¿no? Cómo formar a los directores escolares en estas habilidades socioemocionales que sostienen esas otras condiciones y características que requiere la escuela. Y además, si me permite, Celina, también esta parte de la socioemocionalidad es importante en todos. Nosotros como docentes, nosotros como encargados de una institución educativa, no se diga, pero creo que en cada ámbito es imprescindible. Y así es, Leti, y fíjate cómo en la institución educativa donde nos estamos formando y donde están ahí las nuevas generaciones, pues a veces no hay esas oportunidades de formarnos en nuestras habilidades socioemocionales. Por eso la importancia del director en su rol de líder, demostrando cómo son esas habilidades socioemocionales. Pero si él no las tiene, ¿cómo las va a demostrar a los demás? Y entonces Claro. pues, tenemos serios problemas a veces en la escuela que pudieran ser resueltos si tuviéramos esas habilidades socioemocionales, empezando por el director, los profesores, los estudiantes, los padres de familia, ¿no? Una directora me comentaba, dice, bueno, pues hay un niño muy problemático. Dice, a los primeros que quiero ver es a los papás. Quiero ver a los papás porque ¿cómo le hago para ayudar a estos papás a tener pues lo que se requiere, esas habilidades socioemocionales, ¿verdad? Para ellos también poder vivir la relación con su hijo. Y a veces pensaríamos que eso es un problema que no le corresponde a la escuela, pero la escuela está para educar. Educamos al niño, pero también educamos a los padres de familia de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que es donde cerramos este ciclo de decir, bueno, el director requiere habilidades socioemocionales porque todos los miembros de la comunidad escolar requieren desarrollar sus habilidades socioemocionales también. Claro, y cómo repercute precisamente, pues, esto de las habilidades socioemocionales en la familia, pero también en la escuela y, claro, en todos, porque si nosotros estamos educados con ese, pues, manejo de la emocionalidad, podemos también educar, pues, a nuestra nación, a nuestra comunidad, a nuestra familia. Entonces, todo repercute. Claro que sí. Y sobre todo, a mí me da gusto saber que sí necesitamos de esto. Y hay muchas investigaciones al respecto de la emocionalidad y cómo anteriormente lo más importante era el aspecto cognitivo. Y todo esto de la pandemia nos ha demostrado que no es así, que va todo enlazado y va de la mano. Entonces, pues muchas gracias, Celina, por tu presentación. Quiero seguir leyendo lo que nos comentan nuestros participantes. Fernanda Zárate nos comenta, muchas gracias, doctora Celina, por su presentación y por mencionar la importancia de la formación integral de los directores y cómo impacta su liderazgo en la cultura escolar. Hay otra del doctor Raúl que dice, ¿dónde se puede localizar el libro que se mencionó al inicio?
Mira, el libro nos hizo el favor de dictarlo la Universidad Normal de San Luis Potosí y está gratuito, lo pueden descargar de la biblioteca de la Normal Superior, de la Normal en San Luis Potosí. Y con gusto si me escribe un correo, yo le mando la liga para que de ahí lo puedan descargar. Ah, pues muchísimas gracias. ¿Hay alguna otro comentario? El mismo doctor Raúl dice gracias. Pues muchas gracias, Elina. Muy, muy interesante, muy claro, muy sencillo, muy práctico. Me encantó, creo que nos encantó a todos tu presentación. Muchas gracias por compartirla. Eres muy generosa y la Universidad Marista de Guadalajara te agradece este apoyo. Gracias a ustedes por la invitación. Y pues está ahí mi correo electrónico por si alguien cree que en algo más le pueda ayudar, pues con mucho gusto, ¿verdad? Estamos aquí todos para servir. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.